Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro segundo conversatorio. Buenos días. Estamos en el tema de desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento, diálogos de sur a norte sobre la descolonización y autodeterminación. Este es nuestro segundo conversatorio. El primero lo tuvimos el 29 de octubre y bueno, vamos a iniciar diciendo que hoy en nuestro calendario maya es el día 8A, que representa la caña, el bastón de la autoridad comunitaria, Día de la Familia, representa la milpa y el sagrado maíz, es símbolo también de resurgimiento, de la renovación, purificación y de la firmeza. Es un día Aj, cuando pedimos por la protección para la vida y también agradecemos por el camino de cada uno o una. Es un día para pedir que no nos destruyamos como humanidad, ¿no? Buenos días, mi nombre es Nora Sek y soy integrante de la organización Kakustal Mutuya y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. El objetivo de este conversatorio es reflexionar juntes sobre los fundamentos jurídicos y teológicos de la doctrina del descubrimiento y su impacto en la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas de la Via Yala. Para ello hemos convocado una serie de conversatorios para intercambiar experiencias con aliados y aliadas de sur a norte global. Vamos a hablar un poco del evento anterior. Recordemos que el pasado 29 de octubre fue nuestro primer conversatorio. En él reflexionábamos de que los pueblos mayas en la península de Yucatán estamos en constante lucha por la defensa de nuestro territorio y por la recuperación de nuestra autonomía, conscientes de que la autonomía y la autodeterminación política y comunitaria es más pertinente para reconstruir nuestro buen vivir. Seguimos en la lucha, pero uno de los obstáculos que nos encontramos en este caminar precisamente es la influencia de la doctrina del descubrimiento. En, en la estructura jurídica de México, varias leyes, pensamos que quizás en todo el continente, estas impiden que podamos ejercer nuestros derechos a nuestros territorios, a nuestros sitios sagrados y, por supuesto, a nuestra autonomía. El pasado 29 de octubre, Sara, nuestra primera ponente, nos dio a conocer lo que es la doctrina del descubrimiento, cómo la Iglesia usó esta doctrina cristiana para justificar la toma de tierras descubiertas por principales príncipes cristianos y cómo la Iglesia cristiana fue responsable de establecer la doctrina del descubrimiento en nuestros pueblos indígenas. También hablamos de los conceptos de tierra de nadie, tierras vacías y dominio eminente. Ambos justifican el despojo del territorio mediante la expropiación de tierras y extracción de los bienes comunes. Por su parte, Lisi nos habló de la doctrina del descubrimiento a la doctrina del encubrimiento. Nos habló del pacto histórico entre la monarquía y la iglesia, actuando en nombre de Dios. Esa idea de superioridad para imponer un orden, doctrinas discriminatorias, descubridores en el papel de opresores. La guerra continúa contra los pueblos indígenas, como en tiempos de la colonización se dieron los primeros manifiestos para fundamentar el desprecio y la anulación del otro, del diferente, del invadido. Para el sistema que domina, para ser y existir, hay que dejar de ser. En el derecho internacional se esconde también la doctrina del encubrimiento, desde el ámbito global y también a nivel de los países. La imposición de la intervención de la banca mundial mediante la cooperación que transfiere recursos y tecnologías para desarrollar al pobre mediante la industrialización y la urbanización. Es un diseño de sistemas normativos que dotan de plena libertad al Estado y organismos privados para mandar sobre la vida de nuestros pueblos indígenas. También Vianney nos habló sobre las ideas colonizadoras presentes en los pueblos, la idea de que los pueblos indígenas somos incapaces de autogestionarnos. La administración y el gobierno viene de arriba, totalmente vertical. Todo esto limita la autonomía. Un ejemplo son las elecciones a cargos de representación
Una resistencia a esta doctrina es el caso de Oaxaca, gobiernos autónomos y colectivos, una gobernanza colectiva. Pues bien, bienvenidos hoy a este segundo conversatorio. Vamos a estar platicando 15 minutos con cada uno de los ponentes y también estamos habilitando el chat para comentarios y preguntas. Me voy a permitir presentar a nuestros tres ponentes del día de hoy. Vamos a iniciar con Sara Agustín. Ella es fundadora y coconvocante de la Coalición para el Desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento. Ella es también la autora del libro La Tierra no está vacía, siguiendo a Jesús en el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento. Sara y la Coalición Menonita llevan casi 3 años colaborando y solidarizándose con Cacuxtal. Este conversatorio es parte de este caminar y reflexionar sobre los impactos de la doctrina del descubrimiento y sobre nuestra visión de futuro para desmantelarlo. Leticia Aparicio Soriano, nuestra segunda ponente, es originaria de San Francisco Axtepectzi, Puebla, México. Pertenece al pueblo nahua de la región del Valle de Tehuacán. Maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Dentro de las líneas de trabajo de investigación se encuentran derechos indígenas e impartición de justicia, impacto social, cultural, ambiental y político por megaproyectos de infraestructura en territorios indígenas, educación intercultural e indígenas en espacios urbanos. Bienvenida, Leti. Es un gusto tenerlas también, Sara. Y por último, nos va a compartir Manuel May. Él es indígena maya de la península de Yucatán. Es miembro de la organización indígena Cacuxtal Muchmeyá y también es investigador en patrimonio y derechos de los pueblos indígenas. Ha trabajado en las universidades europeas de Leiden, Holanda, Bonn y Múnich en Alemania. Bienvenido, Manuel. Bueno, pues hoy vamos a iniciar con la presentación de Sara. Bienvenida, Sara. Thank you. Just take a moment to share my screen. Good morning. I want to first introduce myself. Thank you very much for your kind introduction. I also wanted to acknowledge that I myself am an Indigenous woman. I'm a Tewa woman from what is now known as northern New Mexico in the United States. I happen to be sitting today on the homeland of the Yakama Nation, the Yakama Reservation in Central Washington State in the United States. Thank you for making me welcome. I am going to be speaking this morning about the impact of the doctrine of discovery in international law and policy. I'll begin by briefly describing what the doctrine of discovery is. Once again, the doctrine of discovery is a legal and theological structure that has made it possible for European states at the time of discovery or at the time when technology was developed for Europeans to traverse oceans. There was a formal agreement made by members of the church, that is to say, member states that fell under the authority of the Holy Roman Empire, acknowledging that European powers had the right to take the land that they supposedly discovered in the new world that they landed upon. And so the doctrine of discovery really originated with the Christian church
and is based on 3 primary principles. It's based on the idea that God had mandated that Christians or the powers of Europe would be empowered by God to come and seize lands and own them for their own benefit. And that the divine mandate stated that if indigenous peoples resisted, that they were violating the will of God. And finally, the Great Commission, which articulates that followers of Jesus are ordered to go to foreign lands and make disciples of those people. So basically, there are moral justifications for why it's okay for European states to come and seize the lands across the world that were already inhabited by indigenous peoples. So today, I want to talk about the impact this has had on international law and policy. And I'm going to begin with an example, which is the Organization of American States. So the purpose of the OAS follows the logic of discovery, which is the exploitation and extraction of natural resources for economic gain as a collectively decided good. And something that's important to understand is that the states that are acknowledged by the Organization of American States were formed by colonial powers. So they're formed by this logic and the underlying law that establishes the authority of the Europeans to determine what is best and good for people across what we now call the discovered world. And economic development itself, which is a primary purpose of the Organization of American States, follows a colonial logic. So I want to begin with the composition of who is a member at the Organization of American States. And so this is in the charter of the Organization of American States. So the General Assembly is composed of delegations accredited by the governments of the member states. And all member states have the right to be represented in the General Assembly. And the delegations of the member states are composed of representatives, advisors, and other members that are accredited by the government. So what I'm going to show here is that the OAS, although a very powerful supranational governing body, indigenous communities and peoples do not have representation within it, because based on its structure, there is no opportunity for representation for these communities, and the member states themselves are the ones who appoint decision makers. I'm going to use some examples here of some articles. This is Article 34 of the OAS Charter. And letter A here says one of the purposes is integral development and an increase of per capita national product. So an increase of per capita national product is defined as the priority of development, not necessarily the betterment of humanity or the needs of the communities that will receive that development. In letter E here, you see it says they prioritize an accelerated and diversified industrialization. So as this is a priority of the charter of the OAS, this is often done at the expense of indigenous communities, regardless of what's in their best interest or their desires. Letter M talks about the promotion of private initiative and investment in harmony with the private sector. So privatization is an ambition or considered to be a collectively designated good, as is
expansion and diversification of exports. So this idea that economic development is a priority of the Organization of the American States. The Organization of the American States is a supranational structure which is not based upon civil law, but rather is based upon treaties. And so these treaties are based on this logic of the doctrine, which is domination. Just moving on with another example, Article 39 states that the member states, recognizing the interdependence between foreign trade and economic and social development, should make individual and united efforts to bring about these following goods. And in letter A, it says to speed up the development of the less developed member states. So often this speeding of economic development is at the expense of Indigenous peoples and the autonomy of their lands, their own self-determination over their lands. Letter B talks about the improved conditions for trade in basic commodities. So this is where you see the logic of commodification, taking natural resources like land and also other natural resources and turning them into commodities, which is the opposite of the logic of many Indigenous peoples who seek to preserve the integrity of their lands, and commodification runs counter to that. But it's baked into the law and the treaties and agreements that are made between member states. A final example on this slide is in letter 4. The priority is to create conditions conducive to increasing the real export earnings of the member states. So what is the most important priority? Increasing export earnings, which depends upon creating commodities for export. In additional examples, I'm looking at Article 42, the establishment of a Latin American common market in the shortest time possible. So speeding a common market among member states of the OAS at the expense of the self-determination and the integrity of the lands of Indigenous peoples, because often those things that can be commodified are the lands of the people who are the original people of the member, what are considered now to be the member states. So let's talk for a moment about the structure of supranational governance. So as I said before, civil law is at the national level. And so this is the opportunity that individuals have to vote and be part of a political process. But at the supranational level, decisions are outside civil law and take place at the treaty level. So this is where appointees of nations determine what will go into a treaty. So actually trade agreements, international development agreements are going to be made by appointees with no access for communities to be part of that process. So there is no transparency. Decisions are made behind closed doors without a requirement for consultation. And the logic of the market is based in the commodification of land and natural resources. There's also no accountability where policies are made. Communities most affected by policies do not have access to decision makers or the decision-making process. In fact, it's very hard to even find out who these appointees are. So when a national administration appoints people to be representatives of the Organization of the American States, the Inter-American Development Bank, the International Human Rights Court, or the Organization of American States Inter-American Commission on Human Rights, it's often difficult to even determine who is appointed to these bodies. And there is no representation for people at the community level, since representatives are appointed by member states. Other examples that I would point out would be the G7
and the Inter-American Development Bank. And of course, the Inter-American Development Bank was formed under the charter of the Organization of American States. So I want to talk for a moment about structural violence. Structural violence occurs when a people's ability to care for themselves is removed from them. So they're no longer able to determine for themselves what is necessary for their own survival. And laws and policies are created that make it impossible for a people to defend themselves or identify their own self-determination. So I work in the small country of Suriname, South America for many years, also French Guiana. And Terra Nullius, which is one of the underlying assumptions of the doctrine of discovery, says that the land as it was discovered by European nations was empty of people if it wasn't ruled by a Christian state. And so much of the land base around the world to this day, and within our region, or the regions of the Organization of American States, is still deemed open for exploitation, open for economic development, if it is inhabited by indigenous peoples. The impact that you see is extraction of minerals, and here you see a picture of a river that has been destroyed by mining in Suriname. And here's a close-up of that picture. And of course, this river is the source of life for the communities that depend on it, not only for fresh water, but also for travel, for protein. Fishing is the primary source of protein, and for seeking a livelihood. And you see here it is destroyed for short-term profit under a structure that makes it legal to do this and actually defines it as a good for the nation and for the collective, the Organization of American States. These are simply pictures of that process. And the people most drastically impacted are the indigenous communities that depend on these natural resources. This final slide I wanted to share with you is a demonstration of the Wayana people, which is an indigenous people who exist in the rainforest across 3 distinct European realities. Suriname, which is a former Dutch colony, French Guiana, which remains a French colony, and northern Brazil. And we have worked together with these people to create a map determining their independent place, their own territory that is not mapped on any map except for this one, where we acknowledge their independence and their unique place in our cosmology and our world, and struggle for the independence, for their independence, to seek their own self-determination and define for themselves what that means. And I'll close there. Thank you. Muchas gracias, Sara, por toda esta presentación que dice mucho de lo que estamos viviendo los pueblos indígenas en los territorios a través de estas políticas que, como bien dices, se definen desde arriba, se definen por unos pocos y atentan contra la vida de nuestros pueblos, ¿no? Y ahí están las razones de esa mercantilización de los bienes comunes, de esa idea de extracción, de explotación, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar con Leticia Aparicio. Ella es, a continuación, pues nos trae desde su experiencia también unas ideas sobre lo que es la doctrina del descubrimiento y esta relación que hay con las instituciones. Adelante, Leti. Bienvenida. Muchas gracias, Nora. Gracias al equipo
por haber organizado este conversatorio, Manuel, por la invitación. Y pues gracias también por la comprensión y el apoyo que ha habido en este camino, porque bueno, pues la última fecha se movió por unas pues situaciones que hubo y que pues justamente también tienen que ver con la cuestión del desmantelamiento de la doctrina de descubrimiento y la experiencia que tenemos respecto a ello, vinculada, ligada a instituciones, como decía Nora, y pues voy a empezar por la institución educativa o las instituciones educativas del Estado mexicano, como un caso, digamos, focalizado. Y mi experiencia, sobre todo con la educación superior universitaria, que es donde me he estado desempeñando los últimos años, y pues lo grave del asunto respecto a cómo está permeada esta visión de la doctrina de descubrimiento aún en los programas educativos de educación, ¿no? Desde la básica hasta la superior, ¿no? De licenciatura, posgrado, ¿no? Y posgrado. Y pues cómo este tipo de visión afecta, ¿no? Afecta a la población y en particular a los pueblos indígenas. Tenemos pues así en México un tipo de educación que no ha logrado superar esta visión pues de descubrimiento sobre los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y cómo ello transversa la currícula educativa. Pues he estado los últimos años, por lo menos 9 años trabajando en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues ello me hace hablar de la experiencia, ¿no? En 2012 ingresé como maestra de asignatura, es decir, pues, yendo a dar clases en un horario respecto a pues horas reducidas clase, solamente una clase a la semana. Y pues ello también tiene que ver con una serie de violación a derechos laborales. Ahorita hay un movimiento de maestros en la universidad y que pues ha irrumpido o ha explotado esta inconformidad ahora con el COVID-19, y pues eso se ve reflejado también en nuestros derechos. Y bueno, volviendo a la experiencia que deseo compartir, pues me inicié así los primeros años y pues afirmando, ¿no? Confirmando que dentro de esta institución educativa, pues hay esta visión, ¿no? Hay una inequidad de poderes, pero también pues acompañada, ¿no? Por intereses de grupos, en fin. Y pues ello no permite que haya esta interculturalidad que tanto se anuncia en los discursos respecto a cómo impartir clases, pero más allá de eso, cómo diseñar las currículas. En ese sentido, pues las políticas dentro de la universidad y en lo educativo, pues siguen siendo de corte, y dirigidas a los pueblos indígenas, siguen siendo de corte asistencial, depositario, siguen siendo de corte, digamos, discriminatorio, racista hacia los pueblos originarios. Y pues ello se ve reflejado en que hay solo un programa en la universidad que, bueno, ha intentado transversar, ¿no? Toda la malla educativa, por lo menos de licenciatura.
sin embargo, pues es un programa que aún está trastocado por esta visión de descubrimiento, ¿no? Solo te dan como la información muy básica de los pueblos originarios y pues con esta visión también de que, bueno, pues vayamos a ayudarles, a asistirles, a depositarles, a enseñarles e incluso pues a seguir expropiando, despojando de sus territorios, ¿no? En todos los sentidos, en todas las esferas. En la esfera, digamos, de recursos, pues en las esferas de cultura, de espiritualidad, en fin. Y pues ello también tiene que ver, ¿no? con la forma que la universidad tiene de abordaje para los pueblos, los institutos también de investigación, de investigaciones sociales, por ejemplo, de investigaciones antropológicas, pues también tienen esta visión, ¿no? Esta visión aún que no rompe con estos paradigmas de descubrimiento, ¿no? Y que más bien, pues, todavía aún están difundiendo estas ideas de que finalmente van a ejercer violencia epistémica contra las comunidades, contra los pueblos. Y en ese sentido, pues el espacio educativo en 2016 accedí a un espacio de maestra de carrera de tiempo completo, atendiendo la línea o haciéndome cargo, me hice un cargo de la línea de trabajo e investigación de pueblos indígenas y pues así asumí este espacio, digamos, nacional, este espacio de toma de decisión. En la historia de la Escuela Nacional de Trabajo Social nunca había habido una maestra de origen náhuatl con un posicionamiento desde lo situado, asumiéndose, autoadscribiéndose de pueblo originario, pueblo indígena, y a cargo, ¿no? de un lugar nacional por una universidad nacional que es la más importante de México. Y pues este ha sido un hecho histórico, ¿no? Y a su vez grave, ¿no? Es grave que esto suceda en la universidad, ¿no? Que apenas esté dando esta posibilidad y lo cual pues trae muchas cargas de trabajo, pues trae toda una cuestión ahí también de derechos laborales, trae una cuestión de pues ir contracorriente, romper estos paradigmas o intentar siquiera cuestionarlos, ¿no? Desde pues éticas distintas, ¿no? Porque pues también los discursos éticos clásicos están plagados igualmente pues de una forma, digamos, engañosa. Y pues no ha sido fácil, ha sido toda una lucha, ha sido toda una, ha sido pues esto, ¿no? Plantearse desde lo situado para romper estos paradigmas de colonialidad, de violencia epistémica, de doctrina del descubrimiento, ¿no? Porque, bueno, como yo le he dicho a mis estudiantes, pues estas prácticas de violencia y de despojo en mucho han sido promovidas por las universidades desde sus planes de estudio. Quienes egresan después son tomadores de decisiones, hacen política pública, política social, legislan en plano nacional e internacional y pues traen toda esta, digamos, posicionamiento de dominio hacia los pueblos y eso se reproduce en esas políticas, eso se reproduce en estas formas de legislar, ¿no? De la UNAM han egresado los presidentes de la República, han egresado importantes legisladores, senadores, que justamente hemos visto una y otra vez están promoviendo este tipo de abordajes, este tipo de miradas hacia los pueblos que son
pues de violencia, de genocidio, de despojo, y por supuesto eso es grave, ¿no? Eso es muy, muy grave. Y bueno, cuestionar esto o colocar estos estas discusiones en la universidad, en ese plano tan importante a nivel nacional e internacional, digamos la universidad número 1 en México, pues resulta muy incómodo, ¿no? Incomodas a mucha gente, le estás cuestionando su lugar de poder a mucha gente y pues esto es grave, ¿no? Incluso es un riesgo, ¿no? Para la vida misma, para la integridad física, emocional, personal, de quien lo está colocando, y pues incluso corres riesgo, ¿no? En tu persona, en tu integridad física. Y pues ello despierta muchas incomodidades, porque pues también estás cuestionando su poder, estás trastocando, estás ahí promoviendo que sea distinto, ¿no? Estás abogando porque esto, vayamos a un plano de justicia nacional e internacional. Y pues la universidad también se autoproclama autónoma, y con esta idea, pues ellos también dicen, ¿no? Nosotros estamos en nuestro derecho de decidir qué hacer y qué decir desde la universidad, y la ley no lo puede cuestionar, ¿no? Y mucho menos pues tú, una académica indígena, claro que no lo vas a hacer. Y en ese sentido, pues hay toda una serie de retos dentro de la universidad, hay una serie de discusiones, y pues esto también va a que pues deberíamos ser más, ¿no? Es grave que en la universidad se den estos posicionamientos y no haya pues mayores o más investigadores, profesores de tiempo completo, indígenas, que estén cuestionando todas estas situaciones y colocando estas discusiones. Recientemente yo preguntaba al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que aparte de mí, ¿quién más hay en la universidad? Eso tiene 2 meses y no me lo han respondido. No sé si porque no hay otra persona aparte de mí con el nivel, el grado, ¿no? De profesora de carrera a tiempo completo, contratada, con pues ya ciertos, digamos, derechos laborales, y pues no me lo han contestado. Entonces, pues ahí hay toda una lucha, ya que pues también yo preguntando con las redes de compañeros, de organizaciones, pues algunos profesores, si hay otras personas indígenas en la UNAM, me dicen, pues no conocemos a nadie más que a ti, solo los invitan a dar talleres, a dar pláticas, pero no hay un compromiso real, ¿no? De abrir estos espacios en concreto a los pueblos, ¿no? Y desde personas de los pueblos, ¿no? Entonces se siguen dictando estas políticas, estas formas de ver desde la universidad número 1 del país, lo cual es grave. De ahí salen tomadores de decisiones nacionales, internacionales, y desmantelar esta doctrina, ¿no? Desde las aulas, desde las tomas de decisiones en la UNAM, pues es un reto, ¿no? Pero pues me da gusto, me da esperanza que se abran estas discusiones en el panel del día de hoy, y que pues eso nos dé pie a que haya más, y que esto se coloque en las aulas, en los salones, que esto se coloque pues a la hora de diseñar las currículas educativas, los planes de estudio, las clases, a la hora de publicar también, publicar distinto, publicar una forma distinta de concebirnos como pueblos, ¿no? Y desde nuestras voces. Entonces, pues felicito de antemano el esfuerzo, el panel, es esperanzador, es pues
a mí me da gusto cerrar el año con esta discusión y pues que los siguientes años sean de mucho fruto para este desmantelamiento, ¿no? Que estos frutos pues nos apoyen a hacer justicia a las personas de los pueblos indígenas, pueblos originarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Leti, por compartirnos esta experiencia. Creo que pones el tema sobre un tema muy importante sobre la mesa, ¿no? Cómo desde la educación también se da esta doctrina del descubrimiento y permea en toda la política que se dicta por estos tomadores de decisión, ¿no? Esta forma de ver la educación, de sentir ese tipo de educación que explota, que cambia una visión muy colonizadora, creo que también es importante pues discutirla, ¿no? Creo que habemos muchas de los pueblos indígenas que creemos que otra educación es posible desde nuestro sentir como pueblo, ¿no? Entonces, te abrazamos, no estás sola, aquí andamos y pues vamos a continuar con el compañero Manuel. Adelante, Manuel. Gracias, Leti. Pues muchas gracias. Gracias, Nora. Buenas tardes a todos, todas y todos. Antes que nada, bueno, agradecer a las organizaciones que co-convocan este segundo webinario sobre el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento. En esta presentación quiero mostrar las conexiones que hay entre la doctrina del descubrimiento y los marcos jurídicos nacionales en México, desde los cuales se implementan las leyes y políticas del Estado, ¿no? La importancia que tiene visibilizar esta conexión, pues radica en que precisamente dentro de esos marcos jurídicos es de donde se gestan y promueven los megaproyectos que hoy tenemos en la península de Yucatán. Entonces, unos megaproyectos que terminan afectando a los sitios sagrados mayas y atentan contra el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los mismos pueblos. Entonces, no sé si me pueden ayudar con la presentación. O comparto pantalla directamente. No se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver, voy a tratar de... Una disculpa, estábamos planeando compartir la pantalla desde Kakushtan, pero ahora mismo no sé si lo pueden ver. Creo que no. Bueno, rápidamente voy a intentar compartir la pantalla. Les pido una disculpa, no estaba planeado de esta manera, pero en un segundito enseguida comparto la pantalla. A ver, aquí ya se ve, ¿no? Entonces, como digo, en esta presentación, pues ya no se ve otra vez. Uf. Parece que ya se está viendo, Manuel. Adelante. Sí, se ve la pantalla, de acuerdo. Pues entonces, yo quería dividir esta presentación en dos partes. En una primera parte, me quiero detener sobre los fundamentos de la doctrina del descubrimiento, que de hecho impactan a las leyes mexicanas, ¿no? Entonces, nada más para recordar un poco los Un minuto, pilares o Manuel. los Creo que sí fundamentos. Ahora podemos sí se ve. compartir. No te Sí. escuchamos. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Ok. Entonces,
Sí, la presentación se divide en dos partes. Entonces, una es una revisión muy rápida sobre los pilares que sostienen esta doctrina de la doctrina del descubrimiento, y en la segunda parte quiero poner algunos ejemplos o ilustrar más bien con algunos ejemplos cómo estos pilares, que son pilares ideológicos, sustentan la doctrina y además sustentan leyes y principios jurídicos en México, lo que termina afectando precisamente a los sitios sagrados mayas, como ya mencionaba yo antes, o los sitios arqueológicos en el lenguaje jurídico del Estado, ¿no? Entonces, estos dos pilares, voy a hablar básicamente de dos, ¿no? De dos pilares ideológicos, que son terra nullius, como ya lo describía Sara antes en su presentación y también en el primer webinario, y el tándem ideológico, como le llamo, que es el paganismo y barbarismo. Entonces, si podemos volver a la primera diapositiva, por favor. Podemos ver la que estaba antes. En ella vemos una imagen donde está Américo Vespuccio en un cuadro que se titula América, precisamente. Es un artista holandés, Jan van der Stret. Y entonces ahí representa a Américo Vespuccio en un estandarte y una cruz en su mano derecha, que son, como todos sabemos, los símbolos de la corona y del cristianismo. Y en su mano izquierda tiene un astrolabio, que es el símbolo de la ciencia occidental. Luego vemos una mujer en la hamaca acostada. Ella es la representación de América. En el imaginario de este artista, según él, es América que invita a Vespuccio a ser conquistada, ¿no? Pero también vemos en el fondo unas tierras que no tienen límites, no tienen fronteras, ¿no? Esas son las tierras, las supuestas tierras vacías, las supuestas tierras de nadie, que son las terra nullius, ¿no? En la visión de los colonizadores. Pero hay un detalle también al fondo. Si podemos ver, esta imagen se puede encontrar también en el Google, en cualquier página de estas, en la Wikipedia, por ejemplo. Hay un detalle al fondo que llama mucho la atención, y es que hay una familia que se ve como cocinando, ¿no? Hay una especie de barbacoa y hay partes de un cuerpo humano que están como siendo cocidos para ser comidos, ¿no? Bueno, este es el detalle que hace referencia a ese segundo pilar de la doctrina del descubrimiento, que es el barbarismo y el paganismo, ¿no? Bueno, obviamente esta es una representación inventada, es una imagen que proviene de la imaginación del artista y se basa en estereotipos y prejuicios racistas sin fundamentos científicos, pero sin embargo influyen, ¿no? Todavía en estas ideologías y principios jurídicos, ¿no? Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, por favor. Puse una especie de una imagen como para representar un sistema de engranajes, ¿no? Como me imagino yo que funciona estos pilares ideológicos. También los podemos ver como engranes, ¿no? Por un lado, el barbarismo, el paganismo, activan o hacen funcionar otro juego de ideas o ideologías que componen terra nullius, y esta a su vez moviliza la doctrina del descubrimiento, y estas tres en su conjunto mueven todo un sistema o un marco de dominación, que es el marco de dominación colonial, ¿no? Bueno, esta es un arma ideológica muy poderosa que, como todos sabemos, se puso en funcionamiento durante la colonización, ¿no? Entonces, bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, solo para rápidamente hacer una revisión de las ideas, esas ideas que componen el tándem ideológico paganismo-barbarismo, ¿no? Son un conjunto de ideas, como podemos ver, no es solamente una, son discursos propagandísticos que tienen la finalidad de construir una imagen de los pueblos indígenas, una imagen donde son descritos como salvajes, bárbaros, deshumanizados y demonizados, entre otros, ¿no?
Entonces, este tándem ideológico tiene la finalidad de construir una imagen estereotipada de los pueblos indígenas como los otros inferiores, ¿no? Los otros inferiores desde el punto de vista del colonizador, obviamente. Y este conjunto de ideas, estos juegos de ideas, las encontramos en las crónicas de los frailes y cronistas coloniales, de hecho en todas las Américas, ¿no? En todo el continente. Y son parte de un discurso que construye ese imaginario esencialista de los pueblos indígenas como bárbaros y paganos, ¿no? De hecho, si juntamos las historias de, bueno, las crónicas de Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Diego de Landa, o incluso, por ejemplo, de Juan de Santa Cruz, Pachacuti en el Perú, podemos ver que todos estos discursos están unidos o tienen en común una agenda discursiva sistemática que busca la deshumanización de los pueblos indígenas, ¿no? Y es en esta agenda discursiva donde el paganismo y el barbarismo jugó un rol importante. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos entonces un juego de ideas que es el paganismo y barbarismo, y luego tenemos otro juego de ideas que es terra nullius, en combinación con res nullius, que son dos principios que ponen en funcionamiento también ideas esencialistas y que impactan a dos objetivos principalmente, tanto a los territorios indígenas como a los mismos pueblos indígenas que habitan estos territorios. Es decir, la noción de terra nullius se refiere a los territorios y a las propiedades que supuestamente no son de nadie, ¿no? Esas tierras vacías que ya de las que nos hablaba Sara, que son consideradas vacías precisamente por el poder colonial y por lo tanto son territorios conquistables, poseíbles y últimamente territorios explotables, ¿no? Y también, por otro lado, según el discurso colonial, los mismos pueblos originarios, por el solo hecho de no ser cristianos, ya son considerados también nullius, ¿no? Es decir, no existen jurídicamente. Y bajo este discurso, los pueblos no cristianos, bueno, además de ser enemigos de la corona, también son declarados jurídicamente nullius en la posesión y dominio de sus propios territorios, ¿no? Y bajo esta misma lógica de ser nullius, también son pueblos conquistables y explotables, ¿no? Por ejemplo, han sido como mano de obra, han sido explotables, perdón, como mano de obra y como esclavos, ¿no? Entonces, en resumen, la noción de terra nullius y res nullius, o propiedad de nadie, ¿no? Según la traducción del latín, se construye y elabora sobre la negación de los pueblos indígenas, al mismo tiempo silenciándoles, invisibilizándoles, deslegitimándoles y en última instancia, discapacitándoles y anulándoles jurídicamente, ¿no? La siguiente, por favor. En algunos países, como en los Estados Unidos, Canadá o Australia, de hecho se alude a la doctrina del descubrimiento ya como un argumento jurídico, ¿no? En procesos donde existe conflicto sobre tierras de pueblos indígenas, ¿no? Y básicamente el argumento que se ha utilizado en estos países es que la propiedad de nadie o el res nullius, ¿no? Es de quien la encuentra, pero además un infiel es nullius. Y entonces los pueblos indígenas, al ser declarados nullius, pues no tienen acceso o pierden el derecho al uso y posesión de sus territorios, ¿no? O sea, aquí la clave está en que una condición para declarar nullius jurídicamente a los pueblos indígenas es declararlos infieles o paganos, ¿no? Y este es un punto importante en los discursos que vemos en la península de Yucatán sobre los pueblos mayas, ¿no? Y bueno, también la doctrina del descubrimiento es una doctrina jurídica, esto también es importante resaltarlo, que no es solamente un discurso ideológico propagandístico, sino que es un discurso, es una doctrina jurídica que ha servido para ejercer jurisprudencia en estados como México y Guatemala, ¿no?
Es decir, que son guías sobre las que se elaboran las leyes en nuestros países, ¿no? Y la siguiente, por favor. En el contexto mexicano, como mencionaba antes, se ha utilizado para legitimar la desposesión de los territorios mayas desde la época colonial hasta nuestros días. Podemos ver varios ejemplos. En la siguiente diapositiva podemos ver, la siguiente, por favor, la 7. Los testimonios de Fray Diego de Landa, ¿no? En el siglo XVI, en su obra La Relación, por todos y todas conocida, Landa hace uso de este tándem ideológico barbarismo y paganismo en toda su relación, mencionando, bueno, la adoración de ídolos y rituales al maligno, entre comillas, ¿no? También menciona el canibalismo, los sacrificios humanos, y esto lo usa como un discurso, un argumento en su defensa sobre los procedimientos, bueno, en el juicio que se les seguía sobre los brutales procedimientos inquisitoriales, ¿no? Entonces, bueno, solo menciono dos citas aquí en esta imagen, en la pantalla, pero bueno, les invito a releer la relación de Landa, buscando justamente este discurso, ¿no? Y vemos que de hecho abundan los ejemplos donde Landa dibuja una imagen deshumanizada y barbarizada de los pueblos mayas, ¿no? La siguiente, por favor. Como segundo ejemplo, tenemos también en el siglo XIX el testimonio de un viajero, John Lloyd Stephens. Es un viajero estadounidense que visita la península de Yucatán. Y entonces él menciona varios documentos jurídicos del año 1673, en el siglo XVII, ¿no? Y estos documentos trataban sobre la disputa de los territorios en los que se localiza el hoy sitio sagrado de Uxmal. Y entonces en este documento Lorenzo de Evia, que era un capitán al servicio de la corona española, solicita al rey, a la corona, la posesión de esos terrenos donde se encuentra Uxmal, que en ese momento era un centro ceremonial. En aquella época las abuelas y abuelos mayas visitaban este sitio para hacer ceremonias en sus templos. Pero en su argumento, Evia hace uso del tándem paganismo y barbarismo y pide a la corona que le concedan estas tierras con el argumento de que las abuelas y abuelos mayas ahí hacían sacrificios detestables y que todos los días adoraban al maligno, ¿no? Entonces, en este argumento también él ofrece expulsar a las abuelas y abuelos de este sitio si la corona le concedía las tierras alrededor de Uxmal, ¿no? Bueno, aquí hay que decir brevemente que es importante también resaltar que lo más probable es que las ceremonias que se hacían aquí en Uxmal, en estos templos, hubieran sido ceremonias a la lluvia, porque de hecho en estos templos en Uxmal abundan las representaciones de Yumchaj, de la deidad de la lluvia para los pueblos mayas, ¿no? Entonces, aquí vemos también cómo en el argumento de Evia está ligada al discurso colonial también de paganismo y barbarismo, ¿no? Pero no solo eso, él de hecho ofrece su testimonio como prueba jurídica para que estos terrenos fueran, o los territorios fueran concedidos a él y que las abuelas mayas no pudieran reclamarlos legalmente. Porque tenemos que recordar que en esta época, en la península de Yucatán, la Inquisición seguía vigente, ¿no? E incluso el solo testimonio de alguien, por ejemplo, un hacendado, sobre todo de alguien de ascendencia española, era suficiente, ¿no? El testimonio oral era suficiente como argumento jurídico para deslegitimar la posesión de un pueblo o de una comunidad, ¿no? Entonces, y eso la Inquisición tenía la potestad para declarar, ¿no? A una comunidad nullius, perdón, jurídicamente, si se probaba que eran paganos o infieles. Entonces, y la prueba era justamente un testimonio oral, ¿no? Nada más.
Entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, ya en el siglo XXI, en el presente, bueno, me atrevo a decir que incluso en Guatemala, eh, los estados-nación son quienes reclaman la soberanía sobre los territorios mayas por encima de la soberanía de los pueblos mismos, ¿no? Como ejemplo de ello, quiero citar dos artículos dentro del marco jurídico mexicano, donde vemos claramente que el Estado proclama su derecho último o superior sobre las tierras y territorios, o los recursos y sitios sagrados mayas también. Y entonces, en pocas palabras, el Estado se autoproclama heredero de la soberanía que antes reclamaba la corona española mediante las bulas papales y la doctrina del descubrimiento, ¿no? Como ejemplo, tenemos el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece claramente que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, ¿no? La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Y luego tenemos un artículo en la Ley Federal de Monumentos que establece que son propiedad de la nación inalienables e imprescriptibles los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, ¿no? O sea, estos dos artículos, aunque no niegan directamente a los pueblos mayas el manejo de sus territorios y patrimonio ancestral, es de hecho la interpretación en la práctica la que es problemática porque continúa ignorando, silenciando e invisibilizando a los pueblos mayas cuando se aplican estas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley no habla de territorios mayas ancestrales, sino habla de territorios nacionales, ¿no? Que son propiedad de la nación. Es decir, ya se invisibiliza a los pueblos mayas. En la ley de monumentos tampoco se habla de cultura y patrimonio maya, sino se habla de patrimonio prehispánico, ¿no? Y esto es importante porque aquí se crea categoría, una categoría que de hecho invisibiliza no solo a los pueblos mayas, sino al gran conjunto, a la gran diversidad de pueblos indígenas en México. O sea, y se pone como centro, ¿no?, a las culturas hispánicas, ¿no? Entonces se pone prehispánico es todo lo anterior a lo hispánico. Y aquí ya se hace invisible toda la diversidad de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en resumen, estas leyes y artículos, en su interpretación práctica sobre el terreno, discapacitan y anulan jurídicamente a los pueblos en el control y uso y en la preservación de sus territorios ancestrales. Y de hecho, en última instancia, impiden el ejercicio a la autonomía y a la autodeterminación. Bueno, entonces voy a detenerme aquí ya para pasar a preguntas o comentarios y podemos seguir, podemos extendernos un poquito más adelante si quieren, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esa exposición. Creo que nos ayuda también a mirar lo que está sucediendo en nuestros territorios en relación a esta disputa de la propiedad de los territorios de los pueblos, ¿no? Desde lo colectivo hacia ese impulso que se tiene para privatizar todo esto, pues los territorios de los pueblos, ¿no? Y como bien nos decía Sara al inicio, todo responde a una política internacional que se ve sustentada también en la política educativa, en la currícula, y además en la práctica pues se vive día a día el tema del despojo, del desmantelamiento, de incluso no poder cuestionar lo que está sucediendo, de cómo se mira esa invisibilización de los pueblos en estos territorios, ¿no? Bueno, pues en este momento ya con Manuel concluimos la participación de los tres ponentes de hoy, de estos invitados especiales. Pues a continuación tenemos un espacio para preguntas, comentarios o bien también comentarios de cada uno y cada una de las ponentes. ¿Quién quiere empezar en lo que vamos revisando los comentarios? Sí.
si es que hay. Iniciamos contigo, Sara. Un mensaje final en relación a lo que hoy se ha compartido. Yeah, so I really appreciated hearing from you, Manuel, and also Letty. I hoped that I could provide a foundation and an understanding of the law and how the law was actually created originally. And what I understood from your presentation, Manuel, is the ongoing impact that that's having on the self-determination of the Mayan people, and something that we have been talking about and working on together for several years. And so thinking through how international policy directly results in the Maya Train and the infusion of cash for economic development, including commodification of land that is threatening directly the people and their self-determination. So working now to think through how do we dismantle these things and put the focus to that, because it's not abstract, it's real and concrete, and it has to be dismantled. We have to be clever about how we will dismantle it. It's not going to fall apart on its own. And I appreciated what you were talking about, Letty. I taught in higher ed also for a number of years, and trying to reclaim an Indigenous understanding of the process of learning is so crucial for preparing the next generation for their work in the world, and also to empower Indigenous voices. And so in my time, we created a curriculum on the doctrine of discovery that was mandatory for everybody entering our small institution. So it's just a tiny way of thinking through, how do we make it? Because for that first, for students who are learning in their very first year, for them, they learn what the doctrine of discovery is, and they feel like it's what everybody knows. It just becomes common information to them. What was once hidden, when young people learn it, it informs their understanding of the world. And so it's very important and powerful to take control of the narrative within institutions of education. It's so crucial. It's so crucial. So I want to lift you up, Letty, and encourage you for the work that you are doing, because it's so, so important in bringing young people, but also professionals, into the struggle with clear understanding of the issues and preparation for not just an understanding of the issues, but pride in our own identities and a sense of entitlement to our own self-determination. Thank you. Gracias, Sara. Letty, ¿algún comentario? Sí, gracias. Pues es muy importante seguir con este camino, ¿no? De el desmantelamiento de la doctrina y ver todas sus aristas, la parte jurídica, la parte teórica, cómo trasciende o cómo trastoca todas las instituciones del Estado, nacionales, internacionales, y sobre todo cómo se vive en el día a día, ¿no? Cómo se ve reflejado en nuestras vidas, en nuestras formas de relacionarnos social, culturalmente, con las instituciones, ¿no? Pues, ver cómo otros grupos u otras culturas tienen mayor acceso
a las instituciones, al goce de sus derechos, se les garantiza jurídicamente, ¿no? Y ya de entrada están protegidas por sus instituciones, porque pues al final ellos las hicieron, ¿no? Para ellos. Y entonces, ¿cómo es importante promover también nuestras instituciones, nuestras autonomías, nuestras voces, ¿no? Y cómo colocarlas, lo cual no es fácil porque pues estás irrumpiendo, ¿no? Contra su mandato, que está muy bien protegido, ya lo hablaban Sara y Manuel, institucional y jurídicamente. Y pues como también nosotros pues tenemos toda una serie de normas que entre los juristas llaman uso y costumbre, pero que para nosotros son sistemas normativos y también tienen una calidad jurídica y generan a la larga jurisprudencia y en fin, ¿no? Entonces yo también de repente sueño, imagino que algún día nuestras instituciones tengan pues ese peso, ese poder de verdad autónomo y cuestionarle sus formas de autonomía, ¿no? Por eso también yo cuestiono esta forma de autonomía de la UNAM, que ya también la usan para violentar y diciéndose, pues como somos autónomos, nosotros decidimos si tú te quedas o tú te vas de esta institución, así nada más porque sí. Y pues ahí hay todo un camino, ¿no? Por construir, por hacer, por tejer y pues en red, ¿no? Seguimos en este andar. Me da mucho gusto conocer a Sara, a personas aliadas en este camino y pues estar unidos, ¿no? Estar unidas en esta pues forma de cuestionar, de replantear, digamos, colocar nuestras filosofías, nuestras epistemologías, nuestras teorías, nuestra jurisprudencia desde las naciones originarias y pues con los estudiantes ir también reconstruyendo, deconstruyendo, ¿no? Estas formas que nos enseñaron desde el preescolar y que pues en el preescolar, ¿no? Nos decían, llegaron y como aquí no había nadie, yo bien lo recuerdo, pues lo usaron porque aquí ni le daban uso y entonces ellos lo usaron para bien de la humanidad, ¿no? Y pues todas esas ideas instaladas, por supuesto, te van construyendo y en una forma que tú también resultas ser el colonizador, el promotor del descubrimiento dentro de tu mismo pueblo y pues también llegar de regresar a tu pueblo con unas ideas de la universidad donde pues empiezas a veces ya tú también a violentar, pues eso hay que deconstruirlo porque es grave, ¿no? También convertirse en los promotores de esta doctrina del descubrimiento, ¿no? Y entonces yo creo que un importante lugar para desmantelar nuestras mentes también, nuestro ser, nuestro hacer, nuestro pensar, pues es desde los espacios educativos, ¿no? En todos los niveles, no solamente en las universidades, ¿no? Desde el preescolar, ¿no? Y con esto pues también colocar que en nuestros pueblos pues por supuesto hay inteligencia, hay teoría, hay epistemología, hay tecnología, ¿no? Porque pues los niños piensan que los estudiantes que pues en los pueblos no y que hay que ir a ayudarles y que hay que ir a descubrirlos otra vez, ¿no? Entonces pues agradezco mucho este espacio de tejernos en lucha pues y pues que se den más estos paneles para también llevarlos a las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leti. Sin duda vamos a continuar estos diálogos. Adelante, Manuel, con tu mensaje. Gracias, Nora. Pues gracias, Leti, también por esta importante reflexión sobre la situación de nuestros pueblos, ¿no? En México y también también agradecer a Sara, a la coalición, ¿no? Porque como ella lo dijo,
llevamos ya varios años reflexionando sobre esto, gracias al trabajo que han hecho ellos y ellas en los Estados Unidos. Nosotros en Custal comenzamos también a repensar, ¿no? Los marcos jurídicos, las leyes que nos están impactando y sobre todo en estos tiempos con megaproyectos como el llamado Tren Maya, ¿no? Que también mencionaba Sara, que es un proyecto donde también, si lo comenzamos a deconstruir, vemos claramente que hay ideologías muy vinculadas a la doctrina del descubrimiento, ¿no? Hace 2 o 3 semanas salió una noticia en la prensa y ponían que, bueno, gracias al proyecto del Tren Maya se habían descubierto, ¿no? Más sitios sagrados, más reliquias de los ancestros. Y esta idea del descubrimiento sigue estando ahí, ¿no? Además se usa como una noción positiva, como un valor añadido, ¿no? Para este proyecto. O sea, el proyecto también es descubridor del patrimonio de nuestros sitios sagrados, ¿no? Que de hecho en las comunidades se sabe dónde están, ¿no? Se sabe dónde están y muchas veces las mismas comunidades no quieren que se haga público precisamente porque atraen la atención de saqueadores, también el mismo Estado también juega un papel importante en la desposesión de los sitios sagrados, entonces muchas comunidades también prefieren mantenerlas a resguardo, ¿no? Y digamos de forma un poco oculta, ¿no? Al público. Pero en este discurso, en este proyecto, pues se usa, ¿no? Esta idea de descubrimiento como si fuera algo necesario para nuestros pueblos y como si fueran también estos proyectos quienes vienen a descubrir, ¿no? Otra vez las tierras vacías y a mostrar, ¿no? Los valores que hay y de esta manera invisibilizan a nuestros pueblos, ¿no? A nuestras abuelas y abuelos que saben de estos lugares. Y de hecho también yo creo que este es un obstáculo importante para el ejercicio de la autodeterminación, ¿no? Porque hay una posición, un posicionamiento de superioridad del Estado, ¿no? Que niega a los propios pueblos mayas ese derecho al manejo y control de los sitios sagrados, al manejo de las reliquias de los ancestros, también niega el derecho al consentimiento previo libre informado. El megaproyecto, no cuenta con este consentimiento, ¿no? Y sin embargo, el proyecto continúa, porque precisamente hay este posicionamiento de superioridad, ¿no? No hace falta consultarles a los pueblos porque se nos considera inferiores, ¿no? Incluso en el ámbito jurídico estamos anulados o somos discapacitados jurídicamente, ¿no? Entonces, como bien dice Leti, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que deconstruir estas doctrinas, también lo que mencionaba Sara, lo tenemos que hacer nosotros porque nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿no? Y es en este trabajo en red, en colaboración, en alianzas, que podemos caminar juntos el desmantelamiento de estas doctrinas, que hay que decirlo, son científicamente falsas, racistas y moralmente condenables, ¿no? Entonces quería terminar con ello, con esto. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sin duda creo que cierras muy bien todo lo que hemos conversado el día de hoy. Yo rescataría para finalizar pues algunas ideas que se dieron en estas palabras vertidas por ustedes tres. Primero que es importante recuperar esa memoria, esa historia, ¿no? Porque nos han enseñado otra historia de nuestros pueblos, más bien nos la han negado. Y el hecho de que estemos hoy conversando aquí y recordando nuestra propia historia de cómo se ha dado esta doctrina del descubrimiento y lo que ha atentado contra nuestros pueblos, creo que es importante y tiene que también partir de conocerla para también fortalecernos como pueblos, como mayas, como de diferentes pueblos de México, del norte y del sur, ¿no? Creo que es un paso muy importante también y juega un papel muy importante en la educación
pero una educación más propia, ¿no? Más desde los pueblos, no es la educación colonial que nos vienen y nos imponen, ¿no? Es también importante comentar que nuestro papel como educadoras, ahí también me sumo a esta tarea de poder tener contacto con estas nuevas generaciones y poder permear toda esta información y hacer que nuestros pueblos dejen de sentirse discriminados ante todo el racismo que hay, no solamente de las instituciones educativas, sino de aquellos tomadores de decisiones, ¿no? Y por último, comentar que nuestro camino es colectivo, definitivamente lo tenemos que hacer juntos, juntas, juntes, no podemos avanzar solos. Creo que es importante seguir haciendo y generando estas alianzas, estos conversatorios desde cada una de las miradas que por la experiencia de cada uno y cada una de nosotras pues está presente, ¿no? Creo que la situación que se está viviendo actualmente en el país, con tantos agravios, con esta ejecución de estas políticas de explotación, creo que nos obligan a tener acciones ya en nuestros territorios para defender lo poco que queda, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto vamos cerrando. Ha sido un tiempo muy valioso el que ustedes nos compartieron y que también los que están detrás de la pantalla escuchándonos o que nos van a escuchar posteriormente, creo que como segundo conversatorio hemos pues cumplido en este espacio y invitarlas a que nos sigan escuchando en estos conversatorios descolonizando la doctrina del descubrimiento. Muchas gracias y hasta la próxima. Me despido, Nora Sec de la península de Yucatán, Maya también. Saludos.